Quiero que comencemos con una oración para que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, nos dirija y nos ministre. En el nombre de Jesús, Padre que estás en gloria, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Queremos que esta tarde tú nos acompañes, tú nos hables, tú transformes nuestras vidas y nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Rige nuestras vidas, rige nuestras ideas y rige nuestro corazón. Bendito y alabado seas. Amén. Quiero leerles, hermanos, una porción de la palabra de Dios que está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 24. La palabra de Dios dice así: cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque no cabe duda, hermanos, qué maravilloso es Dios. Amén. Aleluya. Vamos a alabar a Dios con unos cantos y nos quedamos en dirección del grupo de alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. No puedo, si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad.
potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad.
Aleluya. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Es por medio de ella que tenemos libertad. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos que nos siguen a través de esta transmisión. Es un gusto, un gozo, una alegría poder llegar hasta sus hogares. Quisiéramos que todos estuvieran aquí, ¿verdad? Pero también entendemos que hay algunos que no pueden estar por enfermedad, por las circunstancias que estamos viviendo, y gracias a Dios por la tecnología que nos permite llegar hasta sus hogares, y les saludamos con mucho gusto, con mucha alegría. Si hay alguien que nos sintoniza por primera vez, que está buscando, está queriendo conocer más de la palabra de Dios, te invito a que nos dejes un comentario ahí en la transmisión para poder contactarte, para poder conocerte y poder presentarte y hablarte más de ese Dios al cual hemos venido a adorar, al cual servimos, en el cual creemos y en el cual confiamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, reciban un saludo de parte de nuestro pastor Efraín Romero. Hoy está en la séptima de Guadalajara, haciendo un cambio pastoral. Ustedes saben que ha habido algunos movimientos a raíz de la pérdida de nuestro hermano Nicolás Herrera. Esto generó algunos movimientos. Entonces hoy le tocó estar por allá en la séptima. Reciban un saludo de nuestro pastor y llevémoslo en nuestras oraciones. Amén. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues ha sido un gusto para mí saludarles, estar con ustedes. Yo voy a dejar este lugar en manos de nuestro hermano Jonathan Martínez, que va a continuar con la siguiente parte del culto. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno, me da mucho gusto. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar alabando al Señor con nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Amén. Muy bien, hermanos. Hay muchos versículos en la Biblia, si nosotros nos podemos a leerla, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de la ofrenda, ¿verdad? En el Antiguo habla mucho de la ofrenda, del diezmo. En el Nuevo habla Pablo acerca de la ofrenda. Principalmente en sus libros de Corintios habla mucho acerca de esto. Pero hay una pregunta que quizá nos hemos olvidado a veces acerca de la ofrenda, y es ¿por qué ofrendamos? Entonces, ¿qué les parece si mientras reflexionamos rápidamente en por qué ofrendamos, los sugieres van pasando por favor a recoger esta ofrenda y este diezmo? Muy bien, hermanos, ¿por qué ofrendamos? Esa es la pregunta que les quiero hacer, y respóndansela desde su interior. ¿Por qué ofrendo yo? O si alguien quisiera levantar la voz y decir ¿por qué cree que ofrendamos? A veces se nos olvida por qué venimos a la iglesia, se nos olvida por qué tronamos las palmas y cantamos al ritmo de una alabanza, que bueno, ahorita no se puede hacer por cuestiones de la pandemia. Nos preguntamos por qué nos sentamos a escuchar a alguien predicar la palabra de Dios. Y a veces se nos olvida el por qué también damos una ofrenda monetaria, una ofrenda económica en la iglesia. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es que yo ofrendo económicamente hablando? Y bueno, pueden haber muchísimas razones del por qué ofrendar, ¿verdad? Pueden haber muchísimas, pero una de las principales razones por la cual yo ofrendo, yo doy una ofrenda, es por amor al Padre, por honra al Señor. De hecho, Salomón lo dice en uno de sus proverbios, en el proverbio número 3, versículos 9 y 10, dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produzcas. Y dice: y entonces Él llenará tus graneros
y hará desbordar las tinajas de buen vino. Salomón nos decía aquí que honráramos al Señor con la riqueza. Entonces yo ofrendo en primer lugar por amor a Dios, por amor a la obra de Dios y por honra al Padre también, porque es una forma de honrarlo. Y aquí entra cualquier tipo de ofrenda: la ofrenda que damos de palmas, la ofrenda que damos de labios, la ofrenda que damos también económicamente. Todas estas maneras son maneras de honrar al Señor. Entonces es por eso la invitación que les hago, hermanos, a que pensemos, analicemos esto y nos preguntemos realmente de corazón: ¿por qué yo personalmente, por qué ofrendo? ¿Ofrendo por necesidad, por obligación, porque es una responsabilidad que tengo, o lo hago realmente por amor a Dios? Entonces, hermanos, esa es la invitación, que nos pongamos a analizar y cuando comprendamos que ofrendamos por amor a Dios, por amor a su obra, que de hecho la ofrenda en parte sirve para que también la palabra de Dios sea llevada a otras naciones, porque con esa ofrenda también se utiliza para preparar gente, para enviar gente a otros lugares a que prediquen la palabra de Dios. Entonces pensemos en eso. Es incluso un privilegio el ofrendar, porque estamos ayudando de alguna manera indirecta a que la palabra de Dios, a que el evangelio, a que Dios mismo sea proclamado en otros lugares donde no ha sido llevada su palabra. Entonces analicemos eso, hermanos, y cuando realmente comprendamos, como les decía, por qué ofrendo, es cuando ahora sí, como dijo Pablo, daremos con alegría de corazón. Es cuando entonces vamos a realmente dar con alegría, con gozo, porque sabré para qué es la ofrenda que estoy dando. Amén. Entonces es todo de mi parte, hermanos. Les deseo que Dios los bendiga y dejo el lugar a nuestro hermano Manuel Cabezud, que nos dirigirá en la prédica. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amados hermanos, paz de Cristo. Es un enorme gozo, es un placer el saludarles una vez más, el verles. Es bien sabido que nosotros venimos al culto, al segundo culto, pero participamos de la transmisión de este primer culto y nos gozamos juntamente con ustedes. Es de bendición para nosotros, hermanos, el estar aquí en este lugar. Es domingo, día de exaltar, de glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alabamos su glorioso nombre y bendecimos también a las personas, a nuestros hermanos que están siguiéndonos en esta transmisión. Deseamos que la bendición del Señor sea con ustedes, que su Espíritu Santo les llene y que bendiga a sus familias. Esto también es para nosotros los que estamos aquí en este lugar. Quiero invitarles, hermanos, para que leamos en la palabra del Señor. De ella vamos a meditar, agradeciendo de antemano la invitación de nuestro pastor, agradeciendo este privilegio grande que me da, porque es realmente un privilegio el dirigirme a ustedes con la palabra del Señor. Dice la Biblia en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Es un texto que se me ha asignado y que es un mensaje, es un texto que nos trae un mensaje adecuado para esos tiempos. Ahí en su lugar, hermano, así sentado, pero con reverencia a la palabra del Señor, quiero invitarle para que escuche. Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué le parece que incline su rostro y vamos a orar al Señor? Señor, te damos la gloria, te damos gracias, te damos la honra, bendecimos tu nombre, Padre. En este momento me pongo en tus manos, quiero poner en tus manos esta reflexión. Quiero pedirte, Dios, que bendigas a cada uno de los aquí reunidos con tu palabra. Bendice a los que nos siguen en la transmisión. Bendice, Señor, a todo aquel que escuche este mensaje.
Estamos en tus manos. Yo quiero pedir tu bendición y dirección. Toca mi ser, unge mis labios y permite que todo lo que estorba, todo lo que afecta en este momento sea apartado de este lugar. En tu nombre reprendo todo lo que estorba, todo lo que es ajeno a tu palabra, y nos disponemos a meditar en ella. Gracias, Jesús. La gloria y la honra para ti. Amén. Amén. Alguien que dé la gloria al Señor en este momento, hermanos. Alguien que alabe el nombre del Señor. Aleluya. Yo creo, hermanos, que estamos de acuerdo que los cultos no son lo mismo los cultos desde que ya no se puede cantar con libertad la cantidad de himnos que deseemos. Extrañamos aquellos cultos de 2 horas, aquellos cultos donde empezaba la alabanza y poco a poco nos íbamos metiendo en la presencia del Señor en esa forma paulatina, y el Señor iba llegando a nuestras vidas. Antes se podía platicar al terminar el culto, se podía participar, no sé, quizá de algunas ventas, de algunos productos, podíamos platicar, podíamos convivir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, y era una situación diferente, muy hermosa, por cierto. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Pero también sabemos que la pandemia pues vino a cambiar muchas cosas, vino a deteriorar otras tantas. Hemos escuchado decir que la pandemia vino a demostrarnos la clase de cristianos que somos, y tal vez hemos perdido mucho pueblo, lamentablemente. Pero lo más doloroso es que los que hemos resistido estamos ahora limitados por nuestra forma de hacer iglesia. Estamos limitados en este tiempo y se nos complica más exaltar el nombre del Señor por las circunstancias que estamos viviendo. Pero eso no impide que demos la gloria al Señor. Es tiempo entonces de buscar formas bíblicas correctas para responderle al Señor en este tiempo y en estas circunstancias. Y Pablo nos habla de renovar nuestro entendimiento, de no conformarnos a lo que este mundo nos ofrece, de no conformarnos a lo que este mundo dispone, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que buscar la manera de hacer la voluntad de Dios a pesar de todo. Es tiempo de pandemia, tiempo de reinventarnos, tiempo de aprender a hacer iglesia con los recursos que contamos, con el tiempo que disponemos. Es tiempo además de transformar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que por cierto es agradable y perfecta. Y en cada mensaje, para que nos aproveche, tenemos que aplicar lo que se conoce como una circularidad hermenéutica. ¿Qué es esto? Bueno, primero tenemos que conocer nuestra situación actual. Ahora, como lo he venido diciendo, es un tiempo de pandemia, es un tiempo de crisis, de limitaciones, de prohibiciones. Pero tenemos que ver lo que dice la Biblia ante una situación así. Y como consecuencia de esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros de acuerdo a la enseñanza bíblica? Así que, hermanos, lo que aprendamos en cada predicación, en cada culto, tenemos que asimilarlo, tenemos que examinarlo, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón para poderle servir al Señor de una mejor manera. Eso es parte de la renovación de nuestro entendimiento. Hay un libro que se llama Aún es tiempo de recrear el mensaje y la vida de Jesús de Nazaret. Así se llama el libro. Es de Fidel Aizpurúa, de la editorial Fe Adulta. Es un libro para esos tiempos de pandemia que dice que renovar es recrear, es reinventar, es volver a ser. Y dice que la fe se debe racionalizar, es decir, se debe pensar. La fe se debe pensar, se debe actualizar y se debe socializar. Habla este libro de una espiritualidad de desplazamiento hacia lo nuevo, de un desplazamiento progresivo, donde las viejas enseñanzas bíblicas sean traídas al presente para que nosotros podamos vivirlas de nuevo y con esto darle la gloria al Señor. Nuestro presente para ser iglesia, a pesar de los tiempos que limitan acciones, está regido o debe estar regido por las viejas enseñanzas bíblicas. Lo que aprendimos en el pasado debe traerse ahora para que podamos actualizar nuestra fe. Para ser cristianos de acuerdo a la voluntad de Dios, se debe de reinventar en vez de renovar a la ligera. ¿Están conmigo, hermanos? Gloria a Dios. Reinventar en vez de renovar a la ligera, pues algunos toman la renovación como un cambio
sin cambios. Hablan de renovación, o hablamos de renovación, pero para algunos la renovación es un cambio sin cambios. En algunos la renovación es un cambio superficial. Es como el lavado de cara, pero sigue siendo la misma cara. Tenemos que reinventarnos, ser otros a pesar de todo, para a pesar de todo responderle a Dios. Es lo que dice Pablo cuando dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y por eso hoy mencionaré por lo menos 2 formas necesarias para estar en la voluntad de Dios a pesar de los tiempos difíciles. Antes de hablar de estrategia y de qué podemos hacer para servir a Dios en este tiempo, tenemos que asegurarnos de contar con 2 cosas importantes para recrearnos o para reinventarnos. Lo primero que te quiero decir que necesitas para reinventarte y servir mejor al Señor es que hagas algo por tu prójimo. Una vieja enseñanza que tenemos que traer a nuestro presente. Lo segundo, haz algo por ti. Asegúrate de tener a Dios en tu vida. Son 2 cosas que voy a tratar en este día. Lo más probable es que el primer punto lo trate en este culto primero y el segundo punto lo trate en el culto segundo. Lucas 10 nos da un ejemplo de un cristiano reinventado. Alguien que hace la voluntad de Dios mostrando su amor al prójimo fuera de la iglesia. La mejor manera de hacer iglesia cuando no hay iglesia lo vemos en Lucas 10. Es un pasaje conocido que yo quiero invitarles a reflexionar y voy a leerlo. Dice la Biblia desde el verso 25 en adelante: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Ve y haz tú lo mismo. Vieja enseñanza de aplicación actual para reinventarnos. El samaritano iba de viaje. No iba al templo de Jerusalén, ese no era su templo. En el camino se desvió de su ruta para acercarse a un hombre tirado en el camino. Sin darse cuenta, se acercó a Dios al aproximarse al hombre. Encontró este hombre, este samaritano, encontró al Dios invisible en la persona del extraño, en la persona del herido, de la víctima. En cambio, el sacerdote y el levita no comprendieron que para llegar a Dios hay que dar un rodeo a través del prójimo. Escucha esto: para llegar a Dios hay que dar un rodeo a través del prójimo. Para llegar hay que detenerse. Ese es el principio. Hay que detenerse. Con las teorías religiosas corremos el riesgo de ser solo buenos cristianos. Esto es bien sabido. Pero con la práctica de la misericordia tenemos la posibilidad de hacernos cristianos de verdad. ¿Alguien dice amén? Tú y yo sabemos que cuando se tiene un encuentro con Jesús, ya no se puede ser igual.
pasan cosas que nos hacen diferentes, cosas que nos cambian la vida, y tenemos que evidenciar que conocemos a Jesús. Tú y yo conocimos a Jesús un día y nuestra vida cambió. Nuestra vida es otra. Por ejemplo, Jesús se encontró con Saulo y este se convirtió de perseguidor de la iglesia en el apóstol de los gentiles. Un cambio radical porque se encontró con Jesús. Tenemos el ejemplo de los 2 discípulos que iban a Emaús. Se encuentran con Jesús y el corazón de ellos ardía, dice la palabra. El corazón de ellos sentía algo especial, ardía de una manera especial de gozo y de contentamiento por haber tenido un encuentro con Jesús. Con Zaqueo pasa igual, de ser un hombre repudiado pasa a ser un hombre transformado. Ahora Zaqueo es el que comparte, el que quiere retribuir, el que quiere compensar, el que quiere hacer el bien a todo aquel que defraudó. Es diferente, es un cambio. Él tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Tú y yo tuvimos un encuentro con Cristo y nuestra vida es otra, gracias a Dios. Dale la gloria al que vive y al que reina, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En todos los encuentros, Jesús siempre dejó tarea. Dejó claro que las cosas deben ser diferentes después de encontrarse con Él. Y para mí esto es importante. Las cosas deben ser diferentes después de encontrarse con Él. Tu vida tendrá que ser diferente. Y en este pasaje, alguien se encuentra con Jesús y se trata de un doctor de la ley. Así empieza la historia. Se levantó un doctor de la ley y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y aquí empieza todo, con alguien que se interesa en tener la vida eterna. ¿Habrá alguien aquí que está interesado en tener vida eterna? ¿Habrá alguien aquí que le podría preguntar al Señor lo mismo? Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pero en buen tono y con una buena intención, no como este doctor de la ley que lo hizo para ponerle a prueba. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, has respondido perfectamente, haz esto y vivirás. Ahora, hermanos, si el doctor de la ley hubiera aceptado amar a su prójimo, aquí hubiera acabado la entrevista y no existiera la parábola del buen samaritano. Pero como se trata de justificar el no amar al hermano, siguió la discusión. Y te leo de nuevo este pedazo para que nos quede mejor, para que nos quede más claro. Porque dice: pero él, queriendo justificarse, esa intención de siempre quererse justificar, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta la parábola, tal como la hemos conocido, tal como la hemos leído usted y yo muchas veces. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos salteadores que después de despojarlo, darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Y empieza Jesús a contar la historia. Y luego dice: casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo se desvió y pasó de largo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, tuvo compasión. Tuvo compasión, acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero, diciendo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo voy a pagar. Y luego viene la pregunta clave, la pregunta de toque: ¿quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el otro contestó: el que tuvo compasión de él. Y luego viene la tarea de Jesús: ve y haz tú lo mismo. Jesús se encuentra ahora, amados hermanos, con un experto de la ley, un hombre que quería discutir, un hombre que quería hacer teología, un hombre que quería comentar su punto de vista.
Pero Jesús no se deja entrampar con este hombre que de la ley sabe mucho. Él reconduce el problema al ámbito de la vida. Jesús no presenta una tesis, sino un hecho concreto, y obliga a su interlocutor no a elegir una teoría cristiana, sino una actitud cristiana práctica. ¿Sí me explico? Jesús no está interesado entonces en que demos nuestro punto de vista, sino que hagamos algo práctico. Al final de la historia no le pregunta, ¿has comprendido bien? ¿Verdad que no dice esto? Tampoco al final de la historia tampoco le recomienda, trata de no olvidar esta lección. No, Jesús no le recomienda, más bien le impone una tarea. Ve y haz lo mismo. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos misericordia. El escriba se había acercado para discutir, este doctor de la ley se había acercado para discutir, para disputar, para argumentar, y se va con un deber preciso que cumplir, porque para Jesús ya no es el experto, ya no es el que sabe, sino el que hace. Escúchame bien, para Jesús el experto no es el que sabe, sino el que hace. Somos llamados no a discutir, sino a hacer las cosas que agradan al Señor, que son de la voluntad de Dios. Reconsideramos la parábola y dice la Biblia que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y eran 27 kilómetros de terreno accidentado. Un ambiente propicio para encuentros nada agradables. De hecho, era llamado el camino de la sangre. Este camino sirvió para dividir a los hombres en dos categorías: los que siguen adelante sin detenerse y los que se paran. Los que van por su camino y los que se ocupan de los demás. Los que dicen, no es asunto mío, y los que se sienten responsables de todo y de todos. Los que no quieren que les molesten y los que se hacen presentes en el dolor que hay en el mundo. Los que se marginan solos diciendo el mundo está muy mal, pobrecitos, y los que están dispuestos a orar, a interceder, a clamar a Dios para que esto que está sucediendo en el mundo se resuelva. Son dos categorías. 27 kilómetros vigilados por la mirada de Dios, porque el Señor nos ve. De hecho, hay que observar esta parábola desde la misma perspectiva que la del fariseo y el publicano. Ustedes han leído esa parábola donde están dos orando. Hay dos hombres en el templo que están orando y Dios está observando. En esta parábola es lo mismo. En las curvas de aquel camino infame hay un hombre necesitado, medio muerto, algunos individuos que se acercan y Dios que observa todo y toma una fotografía. Ese es más o menos nuestro escenario. Y yo puedo engañarme pensando que paso de largo, que nadie me ve. Puedo pensar que no hay testigos de mi indiferencia. Pero Dios me observa cuando estoy en la iglesia y me observa cuando voy de camino. Dios me observa cuando estoy allá y cuando vengo a la iglesia y cuando estoy en la iglesia. Dios me ve en esos 27 kilómetros, pero también me ve en el atrio de la iglesia. Dios me ve cómo trato a mi prójimo entonces allá y en el camino, pero también aquí en la iglesia. Paz de Cristo, hermanos. La parábola me dice que si pierdo tiempo ayudando, puedo ganar la eternidad. Fíjate bien, si pierdo tiempo ayudando, puedo ganar la eternidad, que es mi meta. Mi salvación coincide con la salvación de otro. Ahora yo te voy a decir algo importante. Jesús nos presenta esta parábola con personajes reales. Pues en el mundo hay asaltantes, hay sacerdotes, hay ayudantes del sacerdote, o sea los levitas, y sí, hay gente que se detiene como el samaritano. Actualmente todos desempeñamos un papel, todos. Unos cometen maldades, otros cargan con el peso de las consecuencias, otros pasan de largo y otros pagan por todos. Y Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, conoce el nombre y los apellidos
de cada actor. Y yo te pregunto, ¿cuál es entonces tu papel? ¿Cuál es mi papel? Porque mi nombre está escrito en el Evangelio. Mi acción está consignada en el Evangelio, en el capítulo 10 de Lucas. Y entonces yo tengo que preguntarme, ¿seré el samaritano? Pues si en esos tiempos de pandemia me detengo, si siento compasión por mi hermano, si tengo misericordia, si tengo empatía con los hermanos que están sufriendo, con la gente que no es de la iglesia, si no desvío la mirada, si curo las heridas del prójimo, si llevo las cargas, si saco mi dinero y lo pongo para ayudar, entonces tal vez sí sea el samaritano. El samaritano cuida del herido y le da continuidad al asunto. No es solo cuestión de una emoción momentánea. Él lo cuidó, se fue, lo encargó, se comprometió a darle seguimiento al regreso. De esas personas necesita el Señor en su iglesia. Gente que se preocupe por los demás. Alguien diga amén. Gente que haga algo por el que sufre, por el que está necesitado, por el que tiene una situación, un problema emocional. Alguien que necesita una palabra. Y tú le puedes ayudar en vez de pasar de largo. El intelectual que tuvo el encuentro con Cristo estaba atrapado. Había preguntado a Jesús tan solo para saber y al final se encuentra con algo para hacer. De pronto leemos la Biblia. A mí me gusta leer la Biblia y siempre recomiendo que cuando leas la Biblia busca los verbos. Los verbos son acciones. Y cuando tú lees la Biblia y ves un verbo, es algo que tú tienes que hacer. Y entonces a veces leemos la Biblia para saber, pero la palabra nos dice algo que hacer. Y si nos vamos de largo, entonces no estamos haciendo la voluntad del Señor. Y si eso estamos haciendo, entonces es tiempo de reinventarnos, de ser diferentes, de ser gratos para el Señor. No se trata de saber, sino de hacer. Así le pasó a este hombre, al doctor de la ley. Y por si tiene alguna duda, Jesús le ofrece un ejemplo, un modelo de cómo hacerlo. Estaba atrapado. Y yo veo la sonrisa de Jesús al contar el final de la parábola, cuando le dice: ¿quién crees que, de todos ellos, quién crees que es el prójimo? Y yo creo que Jesús está riendo ahí, esperando la respuesta de aquel hombre sabio. El maestro sabe que un judío no pronuncia de buena gana la palabra samaritano. No la pronuncian porque se ensucian la boca. Al menos eso creían en aquellos tiempos. Y esta es justamente la persona innombrable, el samaritano. Para los judíos el samaritano era un renegado. Y por ello quien pronunciaba su nombre se ensuciaba la boca. Era peor que una blasfemia según los judíos de aquel tiempo. Así que no querían, no gustaban decir el nombre samaritano. Ahora, Jesús, al término de la parábola, invirtiendo provocativamente la pregunta inicial del escriba, cuando dice: ¿quién es mi prójimo?, se convierte en: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y en este momento, hermanos, casi con toda seguridad en el rostro de Jesús debió de aparecer una sonrisa, así como cuando nosotros decimos a alguien: solamente dilo, acéptalo y me quedo conforme. ¿Ha usado esa expresión? Cuando dice: nada más admítelo ya, con que lo admitas, con eso estoy contento. Y Jesús dice: con que digas el nombre samaritano, con eso. Con que admitas quién es el prójimo, con eso. Solo admítelo y me quedo tranquilo. Jesús quiere obligar al escriba a decir: el samaritano. Era la respuesta automática. Amén. ¿Sí están conmigo, hermanos? Era la respuesta automática, el samaritano. Pero el doctor de la ley no está en modo alguno dispuesto a pronunciar el nombre del enemigo aborrecido. Así que se las arregla con un giro de palabras y luego dice: el que tuvo compasión de él. Y queda más atrapado porque Jesús le dice: pues ve y haz lo mismo. Amén. El doctor de la ley lo que quiere es discutir, es un intelectual, es un arrogante y autosuficiente.
Es un sabelotodo que aparece aquí, es vanidoso además, es un hombre capcioso, es aquel insistente, es aquel que le gusta presumir. Este hombre es el tipo de persona que se las sabe todas, responde correctamente pero no hace nada. ¿Y qué problema con gente así? Pero Jesús quiere que desaparezca el doctor de la ley y aparezca el practicante de la ley de Dios. A Jesús no le interesa entonces, hermanos, someterlo a exámenes teóricos. Él sabe que el escriba se mueve como pez en el agua, en ese terreno de lo teórico. Cuando le pregunta, ¿qué lees en ella? La respuesta del doctor de la ley, al dedillo. ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él sabe, era aplicado. Y Jesús dice, perfectamente, bien contestado, como aquel concurso de hace muchos años, ¿no? Perfectamente bien contestado. El maestro de la ley dice, ya pasé. Y con 10. Pero cuando Jesús le dice, haz esto y vivirás, fácilmente pudo haberse sentido reprobado. Y es que, hermanos, lo que importa es hacer las cosas aunque no seas experto. Lo que importa es hacer las cosas para Dios aunque no seas experto. El Señor te da esa capacidad. Se trata de que seas capaz de improvisar, de reinventar. Hay que ver las necesidades y actuar en consecuencia. Es lo que al Señor le agrada. Esa es la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Que usted y yo estemos siempre pensando en lo que hay que hacer y hacerlo. Yo no sé si se ha fijado en aquellas personas que dicen con alguna mala intención, aquí falta esto. En esta iglesia se debiera hacer aquello. Pero son cosas que él podría hacer y no las está haciendo. El samaritano no viajaba llevando en el bolsillo el retrato del prójimo, ni el manual de las cosas que había que hacer en caso de emergencia. Él no era un experto. Fue un imprevisto. Pero aquel imprevisto era asunto suyo. No sabía bien qué hacer, pero hizo algo. Y para mí esto es de mayor valor. Aunque no sabes cómo hacer las cosas, pero estás allí listo para hacerlo. Eres materia dispuesta, eres elemento dispuesto, eres de apoyo en todo. Así que este hombre, sin saber las cosas, se acercó, respetó a aquel hombre al mirarlo y luego procedió a curarlo. Cuando Jesús cuenta la historia, según los comentarios de los que saben mucho de la Biblia, dicen que cuando Jesús cuenta la historia, muchos expertos se estarían riendo por la forma en que el samaritano hizo las cosas, porque era una forma torpe de actuar. Por ejemplo, dicen que vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino, es lo que dice la Biblia. Pero según los expertos no se hace así. Primero se echa el vino, o sea el vinagre, para desinfectar, y después el aceite para aliviar el dolor. Y el samaritano lo hizo al revés. No sabía cómo hacerlo, pero lo hizo. Y eso fue más importante y significó la vida para el herido. Y qué importante que te acerques al que está necesitado de una ayuda. Qué importante que te acerques al que necesita una palabra de parte de Dios y es a través tuyo que el Señor la puede dar. Qué importante que no te des la vuelta. En muchas ocasiones el prójimo está lejos, aunque esté aquí mismo a 2 pasos. ¿Me explico? A veces con nuestros prejuicios alejamos a la gente, aunque esté aquí a 2 pasos. El prójimo es más bien aquel a quien yo hago cercano, venciendo las resistencias y derribando la barrera de los prejuicios. Ese es el prójimo. Para algunos, el prójimo es un intruso, alguien que tiene la pésima costumbre de llegar en el momento menos oportuno. Es alguien que no se anuncia, se presenta de repente, una curva y ahí está tirado y nos incomoda. También que estábamos sin él, pero ahí está y todo el tiempo, y es tu prójimo. Ninguno de los personajes aparece todo el tiempo en la parábola. Los salteadores
aparecen al principio y después desaparecen. En un cierto momento se presentan el sacerdote y el levita, pero también desaparecen, están de paso, siguen su camino. Luego aparece el samaritano que se detiene, socorre al herido, lo lleva a la posada más próxima y desaparece. Solo hay un personaje que está en el escenario de principio a fin y es por algo, y es precisamente el herido, el necesitado, el personaje central de Jesús. No sabemos nada de él, ni nombre, ni edad, ni religión, ni ideas políticas. No sabemos nada de él. ¿Cómo es? Si es joven, si es anciano o si es un hombre maduro. ¿Cuál es su oficio? ¿Es una persona honrada o deshonesta? No sabemos. ¿Cómo es su conducta moral? ¿Por qué se encontraba allí? ¿Es creyente? ¿Tiene familia? ¿A qué clase social pertenece? ¿De qué color es su piel? Nada de eso sabemos. ¿Te has fijado en los indigentes que están en los cruceros y que de pronto llegan y piden y después de que les damos una moneda, bueno, al menos a mí me ha tocado quedarme reflexionando, ¿de dónde vendrá esta vida? ¿Cómo es que llegó a esta situación esta persona? Porque ahora lo vemos en situación lamentable, en situación de calle y no sabemos su pasado, pero no vamos a ponernos a preguntarle en ese momento, oye, ¿de dónde vienes? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? No lo hacemos, simplemente ayudamos. Es alguien que no conocemos. El único dato que tenía este hombre, este samaritano, es que el que está tirado es un hombre. Para hacerte prójimo no necesitas tener muchos datos acerca del individuo. Te basta con saber que es un ser humano al que te debes acercar. Es un hermano que necesita que le ministres. Y usted y yo somos ministros del Señor, hermanos. Cuando tomamos la palabra y damos un mensaje, estamos ministrando. Y la gente necesita un mensaje así en este tiempo. Necesita una palabra. El cristianismo es servicio, es práctico. Y el contexto de esta parábola dice que todo empieza cuando termina la oración. Todo empieza cuando termina la oración. Yo diría, la vida cristiana práctica empieza cuando termina la oración. No hay duda. El sacerdote bajaba de aquel camino, venía pues de Jerusalén, donde casi con toda seguridad había participado en el culto del templo. Había dado a Dios lo que a Dios le correspondía. Y Dios no podía pretender nada más de él, seguramente. Sin embargo, Dios sí quería recibir algo todavía, en forma de caridad, de justicia, de bondad, de generosidad, de atención al prójimo. El Señor no se contenta o no se contentó en ese momento de la parábola con la alabanza, con la adoración, con el canto. Quería algo más. Es el error de tantos cristianos que se engañan pensando que saldan sus cuentas con Dios con la oración y el tiempo transcurrido en el templo. Eso no lo es todo, amados hermanos. Debemos actuar. Debemos hacer algo para estar en la voluntad del Señor. Dice la parábola, finalmente, que podemos aprender del enemigo. Al menos yo saco esta enseñanza, que podemos aprender del enemigo. Es decir, del que te cae mal. Paz de Cristo, hermanos. Podemos aprender de aquel que con solo verlo te duele el estómago. ¿Te ha tocado ver esas personas que de pronto tú dices, uy, ¿para qué vine al culto? ¿O para qué vino tal persona? Hay gente así de dañada. Y el Señor quiere sacarnos de eso. Podemos aprender de nuestro enemigo. Por eso un consejo sería: observa a tu enemigo y aprende. Yo pienso en esa persona lastimada, necesitada de ayuda, según la parábola. Está perdiendo la vida sola. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha estado caída, quebrada, herida, dolida? Y es la parábola, pero transportemos esta enseñanza a nuestro tiempo, a nuestro contexto,
Y de pronto habrá personas también así, quebradas, dolidas, heridas, caídas. ¿Y cuánto tiempo? La única esperanza de la parábola es que pase alguien por allí y se compadezca. Y he aquí que de repente no solo pasa alguien, sino que pasa nada menos que un sacerdote. ¡Qué afortunado! Nada menos que un sacerdote, los que predican que debemos amar. Y dice aquel hombre que está caído: parece que las cosas empiezan a solucionarse para mí, porque viene un sacerdote. Lo ve que se acerca y se alegra, pero aquel voltea hacia otro lado, lo invade la indiferencia, le saca la vuelta y se va. ¡Qué decepción! Imagínate que alguien diga: el hermano fulano es miembro de la iglesia X y es de los mejores, no falta el culto todos los domingos, y qué bueno que está aquí porque él puede ayudarme en esa situación complicada que tengo. Y luego tú le sacas la vuelta. ¡Qué decepción! Algo así pasó. Pasa un buen tiempo y ahora el herido dice: creo que Dios no me ha abandonado, parece que viene alguien. Parece que viene alguien. Y allí postrado, lastimado, golpeado, observa que pasa un levita, de los que cantaban en el coro de Jerusalén: bendito sea Dios, un levita, estoy salvado. Y va del encanto al desencanto. El levita también es indiferente, se va de largo. ¿Qué mundo es este? Y quizás se pregunte el que está caído: los que deben hacer las cosas no las hacen. ¿De qué manera están sirviendo a Dios? Y se queda caído, tirado, dolido. Y allá en el horizonte se perfila de nuevo un tercer personaje. El herido ve que se acerca, y cuando lo distingue bien, se da cuenta de alguna manera que es un samaritano. Lo que faltaba. Un inconverso, un incircunciso, es un enemigo. Y entonces él dice: soy hombre muerto. Ahora soy hombre muerto. Cierra sus ojos, yo me imagino que cierra sus ojos, se resigna a morir. Y entonces sucede lo increíble. El enemigo, el bastardo, el mestizo de quien no se podía esperar nada bueno, se comporta como prójimo. ¿Te das cuenta? La salvación llegó del lugar y de la gente inesperada. Podemos aprender de nuestros enemigos. Y esta historia, por supuesto que incomodó a los judíos. Por supuesto que nos incomoda, pero también nos presenta el desafío de reinventarnos, de ser mejores, de servir a Dios con el servicio al prójimo. Si vamos a instrumentar algunas estrategias nuevas para servir al Señor en esta situación, tenemos que empezar por recuperar esas viejas enseñanzas que agradan al Señor: hacer misericordia. Yo cierro mi sermón diciendo que Jesús se encuentra con un intelectual, un hombre pensante, una persona que sabía mucho de la ley, un doctor de la ley, dice la Biblia. Y este hombre pregunta porque quiere saber más. Le interesan los conceptos teológicos y filosóficos. Quiere discutir sobre todo. Le encanta discutir, le encanta hablar, pero no hace nada. Jesús lo manda con una tarea: ve y haz tú lo mismo. Y en este tiempo, amados hermanos, nuestro prójimo tiene miedo, tiene confusión, tiene desesperanza. Aunque se está dando información sanitaria pertinente, adecuada, quizá no se están atendiendo las necesidades del alma, las emociones no se están atendiendo, los temores no se están atendiendo. Es algo que está allí, y es allí precisamente donde nosotros, usando los recursos que tenemos, podemos servir a Dios, sirviendo a nuestro prójimo y generar confianza con la palabra de Dios. Dice la Biblia: ve y haz lo mismo. Gloria a Dios. ¿Quieres ponerte de pie? Es una parábola que tú y yo conocemos perfectamente. Es una parábola que la hemos leído,
Se nos ha predicado cualquier cantidad de veces. Es una historia que la hemos enseñado, que le sacamos miles de aplicaciones, pero quizá no nos hemos puesto a pensar que es para nosotros. Y cuando la tomamos para nosotros, la tomamos solamente en forma teórica, pero no en forma práctica. El Señor quiere que veamos por nuestro prójimo, que puede ser tu hermano, que puede ser alguien que está aquí a 2 metros, que puede ser alguien a quien te encuentras en el pasillo al terminar el culto, o puede ser alguien con quien te encuentras frecuentemente cuando vienes a la iglesia. Quizás sea alguien que necesita de ti cuando tú sales de la oración. Quizás es alguien que está esperando por esa palabra de aliento, de ánimo. Quizá su única esperanza está en lo que Dios le pueda dar a través de ti. Quiero invitarte para que cierres tus ojos y pienses en ese prójimo. A lo mejor es un familiar, a lo mejor es un vecino, a lo mejor has cerrado tu mano, a lo mejor has evadido una situación y no te has quedado tan conforme porque sabes que el Señor te manda a hacer algo, pero tú no lo has hecho. Necesitamos ser mejores para estar en la voluntad de Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento en ese tiempo, cambiar nuestra forma de ser cristiano. Nuestra manera de hacer iglesia tiene que ser diferente. Ya no tenemos tantas libertades, tanto tiempo, ya no tenemos muchas cosas que teníamos que nos favorecían. Tenemos que reinventarnos, pero tenemos que empezar por hacer algo por el prójimo y por nosotros también, que hablaré de ello más tarde. Necesitamos ponernos en la voluntad del Señor. Levanta tus manos si puedes, cierra tus ojos y clama al Señor, pide al Señor esa bendición para aquel que la necesita según tú lo ves. Amado Padre, Señor Jesús, en esta tarde, este mensaje nos hace reflexionar una vez más. Es un mensaje conocido, es un mensaje del cual hemos escuchado y leído muchas veces. Quizá las aplicaciones, Señor, incluso sean las mismas, pero hemos hecho caso omiso a eso. Hemos evadido responsabilidades tal vez. Yo quiero pedirte en este momento que bendigas a tu iglesia, que permita, Señor, que retomemos esas viejas enseñanzas que son la esencia de la vida cristiana, que son las cosas que pueden hacer la diferencia. Que nos permitas, poderoso Dios, conocer esas necesidades de nuestros semejantes, de nuestros prójimos, y hacer algo para aliviarlas. Quizá una oración, quizá una palabra. No necesitamos incluso quizá dar algo material si además no lo tenemos, pero podemos dar una palabra, podemos dar un consejo, una orientación, una oración. Podemos hacer algo, Señor. Y en este momento nos ponemos en tus manos para que tú hagas de nosotros vasos útiles, instrumentos útiles para tu gloria. Que podamos, Señor, conocer tu voluntad, que es agradable y perfecta. Que podamos en todo tiempo entender que hemos sido llamados por tu gracia. Y hemos sido llamados, Señor, para hacer diferencia en el mundo. De gracia recibimos y debemos dar de gracia. En este momento tan difícil, en este momento, en este tiempo de pandemia, en este tiempo, Señor, en el cual hay tanta necesidad de nuestro alrededor, el cristiano, tu pueblo, puede hacer mucho. Solo permite que seamos sensibles, que estemos sensibles, que seamos, Señor, conscientes de lo que hay a nuestro alrededor y podamos ayudar, podamos apoyar, podamos hacer las cosas, aunque ciertamente no sabemos hacerlas con perfección, pero es importante hacer algo. Yo te pido por tu iglesia, Señor, tu pueblo, que somos llamados a ser la luz del mundo, somos llamados a hacer la diferencia, la sal de la tierra. Cada uno de nosotros, Dios, puede darte la gloria, testificando de tu grandeza, de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, Señor.
Extiende tu amor en este momento. Levanto mis manos y este clamor, esta oración, que sea en favor de aquellas personas que están sufriendo. Aquel necesitado, Señor, que está en este lugar ahora o que nos sigue en la transmisión. Esa persona que necesita una palabra de ánimo, Señor. Esa persona que es nuestro prójimo, ese elemento, esa señora, ese señor. Cualquier persona que tenga necesidad de ti, Señor, que nosotros podamos discernir esa necesidad y ayudar en consecuencia. Ponemos en tus manos nuestra capacidad, que no es mucha, pero tú, Señor, nos perfeccionas. Permite que nos vayamos del saber al hacer, que es todavía más importante. Cada uno de los que estamos aquí, que hemos conocido tu palabra y que hemos aprendido esta enseñanza, ahora, Señor, que la pongamos por obra, porque todo comienza cuando salimos de la oración. Todo comienza cuando salimos del culto. Todo comienza, Señor, cuando hemos terminado la teoría y tenemos que empezar con la práctica. Ayuda, Señor, a tu iglesia. Permite que tu pueblo se reinvente, que se recree, que pueda hacer algo diferente. Que podamos, Señor, en este tiempo tan difícil, servirte de todo corazón, de acuerdo a tu palabra. En tus manos, Señor Jesús, toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Señor. Te alabamos, te amamos, bendecimos y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Toda la gloria, Señor, toda la gloria para ti. Toda alabanza, Señor. Eres bueno, eres grande, eres poderoso, misericordioso, Señor. Gracias, 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 Señor, porque nos tienes en tu mano. Gracias, poderoso Cristo. La gloria para ti, Jesús. Amén, amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Amados hermanos, ¿puede usted darle palmas al Señor en este momento? Puede darle gracias a Dios por la vida de su familia, por la vida de sus amigos, de sus vecinos. Dele gloria al Señor porque está usted aquí. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde. No sé si deba despedir o nuestro hermano Abdi. Muy bien, vamos a despedir, hermanos. Gracias a Dios porque estuvo usted aquí. Que esta enseñanza sea práctica y que usted la lleve presente, que la lleve grabada en su corazón y que sienta que ha sido una buena inversión de tiempo para usted esta mañana. Venir a la iglesia, edificarse con la palabra del Señor, adorar al Señor juntamente con los que le adoramos y luego salir a su casa sintiendo la gloria de Dios en sus vidas. Levantamos nuestra mano y decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.